¿Qué tal amigos de Cosas Interesantes? Pues el día de hoy vamos a acudir a una visita guiada aquí al Panteón, justamente el Día de Muertos. Entonces espero que vean este video, que nos acompañen a verlo y bueno, se suscriban y vean todo el video porque va a ser muy bueno. No, usted comente, usted comente. Qué miedo que se robaron el ángel de la tumba, ¿no? O sea, aunque la delincuencia y todo, pero al final, pues. Pues sí amigos, miren, pues venimos aquí justamente en este recorrido nocturno por este panteón. Lo importante de aquí es que es un panteón que tiene tumbas de más de 130 años. Miren. Aquí nos dice que en esta tumba tuvieron que poner una rejilla interior porque siempre veían a una persona asomarse por las ventanas y las puertas. Solo algunos podían ver estos desaparecidos y cuentan que actualmente siguen pasando. Como podemos ver, aquí es donde está la rejilla que pusieron. Ese es un túnel que nos lleva a la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura nos lleva a la iglesia y es ahí donde dicen que el Señor pues quería salir y mucha gente lo logró ver y fue por eso de que pusieron la rejilla. No, yo tampoco. Vamos a regresar de nuevo a la entrada principal para que sigan viendo más. Se pueden asomar, ahí hay escalones. ¿No me tienes? Ay, mamacita. Casi nos asustan amigos, casi nos asustan. ¿Puedo pasar? Ah, aquí va. Miren amigos, chequen nada más. Ahí se ven unos escalones que eran los que iban hacia la iglesia. Y por acá está. Ay, qué miedo. Vámonos. Bueno amigos, nosotros seguimos aquí el recorrido. La verdad es que vamos a ver, ahí nos acabamos de enterar algo nuevo, que justamente ahí en esa rejilla que vimos es el túnel para llegar hasta la parroquia. Pues bueno amigos, la verdad es una nueva experiencia. Estamos aquí justo en medio de la noche. Uy, ven. Justo en medio de la noche aquí en el panteón. Y pues nos están llevando en una visita guiada. Pero si pueden observar, está completamente de noche, vean. Oh, qué tétrico se ve. Ay amigos, estamos justamente aquí en este recorrido por las tumbas. Miren nada más, se ve esto muy tétrico. Vean nada más esto acá arriba. Uy, quedó bien, ¿eh?
Espérame, voy a ver. Son piedras. Vean amigos, todos estamos justamente aquí en medio del panteón. Espero que no nos agarren por atrás. Oigan, oigan. Pero es que literalmente atrás de mí no viene nadie. Soy el último y... Escuchen. Me tengo que ir a echarme el sol. ¿Quién es? Siempre han sido unos cabrones todos. Nunca les hice caso. Mi papá era español y mi mamá era alemana. Me decidieron que teníamos que venir a vivir aquí en Islandia. Tenía 5 hermanos. Yo me llamaba Justa. Siempre me dijeron Chacha. ¿Qué chiste tiene tener nombre si te dirán de otra forma? Siempre me han dicho que yo era muy bonita. Nunca supe por qué. Unos decían que por mis ojos azules y otros nomás porque sí. ¡Ayuda! Nunca les creí mucho. Los muchachos siempre me molestaban, me declaraban su amor. Nunca les hice caso, siempre estuve ocupada en mis cosas. Imagínense que uno de ellos hasta me compuso una canción, según un músico muy famoso, que dice que con su hermano tenían un grupo. Siempre la mandé a volar. Aunque la canción era muy bonita. Me han contado que aquí cerquita está enterrada la mamá de los músicos. Nunca la he visto. Después de eso, decidí que nunca me casaría, porque siempre estaba ocupada en mis cosas. Siempre me gustaba andar con mis botines y con mi burro Querut. Lo que más me gustaba era el rancho, y así decidí pasar los últimos años de mi vida. Ahora estoy aquí tranquila porque he hecho muy buenos amigos con el padrecito de aquí adjunto. Gracias. Como podemos ver, ella fue Chacha, Justa García Katz, una mujer muy guapa que falleció en 1974. Vamos a seguir nuestro recorrido y regresamos por la entrada principal. Para ver aquí. Todavía debe de haber. Padre Santísimo, pues aquí está todo esto. Me vine por otro lado. Espero no perderme. Me vine por otro lado y espero, pues, aparte de no perderme, no ver nada malo. Ay Dios. Porque el grupo viene o va a salir por acá. Miren amigos. Voy a prender mi lucecita. Cuidado, cuidado. Mejor por acá más.
Bueno, como nos comentó la chacha, aquí está el padrecito. Como todos sabemos, los sacerdotes normalmente eran aquí. Eran enterrados en la iglesia, pero el padre José de Jesús Olivares quedó entre la gente y esta es su tumba, donde dicen que si meten la cabeza al mediodía se escucha cómo recita las misas. Ahorita nos van a dar una pequeña representación de lo que es el padre José Olivares. Hola hijos míos, buenas noches. Soy el padre José de Jesús Olivares y les vengo a contar que yo decidí quedarme aquí junto a las madres y a los difuntos que nos acompañan para así brindarles todos los días a mediodía, darles una pequeña misa y así puedan descansar y seguir viviendo juntos. Gracias. Como podemos ver, él es el padre que decidió quedarse aquí entre la gente y junto a él están las monjas que vienen de este lado. Y como dice la historia, que les meta la cabeza y al mediodía escucha cómo recita las misas y ellas son las monjas. Listo, vamos a continuar por el... He escuchado que algunos cristianos que todavía se acuerdan del Padre piden que exhumen el cadáver porque piensan que es santo, que si exhuman el cadáver está entero, no ha sido corroído. Perdón, yo la fecha no la escuché. La falleció... Debe de ser como en los 20, 30, ¿no? Porque háblenle al padre. Padre. ¿En qué año falleció? Pero ahí tiene la lápida. Con tanta misa. Bueno amigos, es un momento de risa aquí. Ay Dios, le tocaron la cabeza al profe. Es de 1902. Una disculpa. O sea que fue de finales de 1902. Ya te lo aprendes, hijo, para que cuando vuelvan a pasar ya. Sí, ¿sabes quién es una de las que anduvo promoviendo la mamá de Petro? ¿Puedo grabar ahí? ¿Sí? ¿Adentro? Sí. Y si vos meter su cabeza, papá. No, porque me van a tocar así cuando... Esa es la imagen de él. Sí. Vean nada más. Ahí está. 1902, ¿verdad? O sea, esta tumba tiene más de 120 años. Ahí está. O después del mediodía. No, dicen que al mediodía se escucha cómo recita. Bueno, y como ya regresamos al horario normal, podemos... Ok, vamos a continuar por el camino principal. Gracias. A ustedes. Gracias. Pues bien amigos, la verdad es que está muy padre el recorrido. Como en estos casos te asustan y como en otros casos también puedes hacerte reír. Entonces la verdad es que nada más hay que andar con cuidado, porque pues la verdad es que el camino está algo estrecho. Se escuchan gemidos y no son de dolor. Bien amigos, estamos literalmente pero... Ay. A Digna Ochoa, que ella fue una defensora de los derechos. Ya nos van a dar una presentación de lo que hacía sobre ella. Esta es la tumba de Digna Ochoa. Digna Ochoa fue una defensora de derechos humanos muy importante en México y fue asesinada. Claro que tenía miedo, pero los derechos eran primero. Decidí enfrentar a quienes salían impunes. Me amenazaron muchas ocasiones, pero no pensaba desistir. Por precaución, tuve protección por 2 años. 2 meses después, aparecí sin vida. Dijeron que fue un suicidio, pero nadie les creyó.
Tuvieron que pasar casi 20 años para que por fin se reconociera que fui asesinada. Y el Estado se ha disculpado por no garantizar mi integridad ni la de mi proceso. Que si ha valido la pena, lo valdrá, conforme las injusticias no queden impunes. Y la labor de defender al necesitado no sea un peligro. Yo solo les pido que no pierdan la esperanza. Como pudimos ver, ella es Digna Ochoa, fue una mujer aguerrida a los derechos humanos. Como hoy en día se ve, quisieron aparentar que fue un suicidio, pero realmente aún no se sabe. Quieren reaperturar el caso y pues para ver qué fue lo que realmente pasó con ella. Pero creo que la Suprema Corte ya aprobó, porque por eso es que piden que una de las calles en CDMX lleve su nombre y ahora en Misantla, porque quieren de alguna manera dignificar a la familia, ahora sí, como manera de resarcir el daño. Y vamos a continuar con nuestro recorrido a la casilla principal. Bien amigos, así es, sin luz, sin la lamparita, para que vean que estamos completamente a oscuras. Únicamente se ven pues las veladoras. Atrás de mí pues ya no viene nadie. Pues sí se siente como que la presión. Del Calvario. Eran muy buenos muchachos. Recuerdo que el cabo Felipe acababa de tener un hijo y el teniente Julián lo iba a padrinar, cuando de repente en mi guardia llegaron los guerrilleros. Les ordené inmediatamente la retirada y me quería distraerlos. Me encontraron rapidito. ¿Cómo quería a mis hijos? Eran unos lindos muchachos. A ellos les gustaba mucho la música. Incluso se fueron con sus primos, los hijos de mi hermana Carmen. Uno de ellos se tuvo que ir para México. Mis hijos eran muy buenos. Uno de ellos se enamoró de una muchachita de por aquí. Era una muchachita muy rara. ¿Cómo hizo sufrir a mi hijo? Él sufría demasiado por ella. Pero eso también lo inspiró para hacer muy buenas canciones. Pues bien amigos, de aquí de cosas interesantes, aquí todavía estamos adentro del panteón y pues bueno, ustedes vieron este recorrido nocturno, la verdad estuvo muy padre, muy entretenido y pues sobre todo que se siga conservando este tipo de actividades, que la sigan impulsando porque bueno, me parece que son alumnos y maestros pues de una institución. Y pues para todos los que nos alcanzan a ver, pues les voy a pedir que pues si en una ocasión tienen el chance de venir acá a Misantla, Veracruz, pues se vengan acá al panteón en esa visita guiada y pues bueno, yo creo que se van a divertir muchísimo. Y bueno, para cosas interesantes reportó su amigo Antonio Quintana.